Curioso relato, donde la magia se convierte en voz. Reanuda la narración Jim Hopkins. Capítulo 19. La guarnición del fortín. En cuanto Ben Gunn vio la bandera, se detuvo, me agarró por el brazo, se sentó y dijo: «Bueno, me imagino que ahí están tus amigos». «Es mucho más probable que sean los amotinados», contesté. «Ja», exclamó. «En un lugar como este, en el que no hay más que caballeros de fortuna, Silver desplegaría el pabellón negro de los piratas, tenlo por seguro. No, esos son tus amigos. Además, ha habido pelea, y me imagino que tus amigos han llevado las de ganar y se han metido ahí, en el viejo fortín, como lo hizo Flint hace tantos y tantos años. Ah, él sí que tenía la cabeza bien puesta. Quitándolo del ron, nunca hubo otro que se le igualara. No le tenía miedo a nadie excepto a Silver. Menudo era Silver». «Bueno», intervine yo, «puede que así sea, ¿por qué no? Razón de más, entonces, para que me reúna sin más tardanza con mis amigos». «No, camarada, ni hablar», repuso Ben. «Eres un buen chico, si no me equivoco, pero al fin y al cabo no eres más que un muchacho. Pero Ben Gunn se las sabe todas. Ni por todo el ron del mundo iría yo a donde vas tú ahora, ni hablar, hasta que no haya visto a tu caballero de alta cuna y me haya dado su palabra de honor. Y no olvides lo que te dije. Tiene muchísima más confianza, le tienes que decir, muchísima más confianza, y luego le das un pellizco». Y me pellizcó por tercera vez con el mismo aire cómplice. «Y cuando haya que buscar a Ben Gunn, ya sabes dónde encontrarlo, Jim. En el mismo sitio donde lo encontraste hoy. Y el que venga, que lleve algo blanco en la mano y que venga solo. Ah, y les dices esto. Les dices: Ben Gunn tiene sus propias razones». «Bien», dije. «Creo que lo entiendo. Tenéis algo que proponer y queréis ver al caballero o al doctor. Y os pueden encontrar donde os encontré yo. ¿Es eso todo?» «¿Y cuándo?», dirás, añadió. «Pues pongamos desde mediodía hasta la sexta campanada». «Entendido», dije. «¿Y ahora puedo irme?» «¿No te olvidarás?», inquirió, ansioso. «Muchísima más confianza y sus propias razones, les dices. Sus propias razones, eso es lo fundamental, te lo digo de hombre a hombre. Bueno, creo que puedes irte, Jim». Pero seguía reteniéndome. «Y Jim, si vieras a Silver, no se te ocurriría traicionar a Ben Gunn, ¿verdad? No hay quien te lo saque, ni con sacacorchos, ¿a que no? No. Y si los piratas acampan en tierra firme, Jim, ¿qué dirías si por la mañana hubiera viudas?» Una violenta detonación interrumpió sus palabras y una bala de cañón llegó atravesando las copas de los árboles y fue a hundirse en la arena a menos de 100 yardas de donde estábamos hablando. Al instante siguiente, cada uno de nosotros había puesto pies en polvorosa en direcciones distintas. Durante la larga hora siguiente, la isla se estremeció bajo la andanada y los proyectiles siguieron atravesando el bosque. Me desplazaba de un escondrijo a otro, siempre perseguido, o al menos a mí me lo parecía, por aquellos aterradores proyectiles. Pero cuando estaba terminando el bombardeo, aunque aún no me atrevía a aventurarme en dirección al fortín, donde caían las balas con más frecuencia, había empezado en cierto modo a recobrar el valor y tras dar un gran rodeo hacia el este, me arrastré por entre los árboles que daban a la costa. El sol acababa de ponerse, la brisa del mar soplaba hacia el bosque agitando las copas de los árboles y ondulando la gris superficie del fondeadero. La marea estaba muy baja y había dejado al descubierto anchas franjas de arena. El aire, después del calor de todo el día, me helaba el cuerpo a pesar de la chaqueta. La Española seguía anclada en el mismo lugar, aunque no cabía duda alguna, en el mástil ondeaba la bandera negra de los piratas. Mientras la contemplaba se produjo otra llamarada y una nueva detonación, cuyo eco retumbó por toda la isla y una nueva bala atravesó el aire silbando. Fue el último cañonazo.
Me quedé un rato observando el ajetreo que siguió al ataque. Los hombres estaban destruyendo a hachazos algo en la playa, cerca del fortín. Más tarde supe que era el pobre esquife. A lo lejos, cerca de la desembocadura del arroyo, una gran hoguera resplandecía entre los árboles y uno de los botes iba y venía de ese punto a la nave, tripulado por los marineros que antes había visto tan taciturnos y que ahora remaban alborotando como niños. Y es que el tono de sus voces delataba el ron. Al cabo pensé que podía volver hacia el fortín. Me había adentrado bastante en el banco de arena que cierra el fondeadero por el este y que con marea baja queda unido a la isla del esqueleto. Cuando me puse en pie, vi a cierta distancia hacia abajo en el banco de arena, rodeada de matorrales, una peña aislada, bastante alta y de un color blanco muy peculiar. Se me ocurrió que podía ser la Peña Blanca de la que me había hablado Ben Gunn, y pensé que si un día necesitábamos un bote, ya sabía dónde encontrarlo. Así que fui bordeando el bosque hasta que llegué a la parte posterior de la empalizada, la que da al interior, y enseguida mis leales amigos me recibieron con alegría. En cuanto les conté lo que me había pasado, me puse a inspeccionar el lugar. Toda la cabaña, techo, paredes y suelo, estaba hecha con troncos de pino sin escuadrar. El suelo se alzaba en varios sitios un pie o pie y medio sobre la arena. Había un porche a la entrada y bajo este, un manantial brotaba de una especie de fuente que no era otra cosa sino un caldero grande de hierro procedente de un barco al que le habían quitado el fondo y habían enterrado en la arena hasta la línea de flotación, como decía el capitán. De la casa no quedaba prácticamente más que la estructura, pero en un rincón se veía una losa de piedra que hacía las veces de hogar y una vieja y oxidada cesta de hierro que servía de brasero. Los árboles de las laderas del montículo y del interior del fortín habían sido talados para construir la cabaña, y los tocones que quedaban nos indicaban que allí se había destruido una bella y frondosa arboleda. La mayor parte del suelo fértil había sido arrasada por las lluvias o había quedado enterrada bajo las dunas tras la tala de los árboles. Solo se veía tierra y un poco de vegetación en el regato por el que corría el agua procedente del caldero, tapizado de espeso musgo y en el que crecían algunos helechos y hiedra. Muy cerca del fortín, demasiado cerca a efectos de su defensa, según decían, el bosque seguía creciendo alto y frondoso, poblado únicamente de pinos hacia el interior y con una gran proporción de robles vivaces en la parte que daba a la costa. La fría brisa de la noche que ya he mencionado silbaba al colarse por las grietas del rudimentario edificio y sembraba el suelo de una lluvia continua de arena fina. Teníamos arena en los ojos, en los dientes, en la comida, arena borboteando en la fuente en el fondo del caldero como las gachas cuando rompen a hervir. Nuestra chimenea era un agujero cuadrado en el tejado por el que no salía más que una pequeña parte del humo, pues el resto se quedaba flotando por la casa, haciéndonos toser y llorar. Añadamos a esto que Gray, nuestro nuevo compañero, tenía la cara vendada debido al navajazo que había recibido al separarse de los amotinados y que el pobre Tom Redruth seguía sin enterrar, tendido junto a la pared, rígido y tieso, cubierto por la bandera británica. Si se nos hubiese permitido estar ociosos, nos habríamos puesto melancólicos, pero el capitán Smollett no era hombre que lo consintiera. Convocó a todos los hombres y nos repartió en 2 retenes. El primero lo componíamos el doctor, Gray y yo, y el segundo, el caballero Hunter y Joyce. A pesar de lo cansados que estábamos todos, mandó a 2 a por leña y a otros 2 a cavar una fosa para Redruth. Al doctor lo nombró cocinero y a mí me apostaron de centinela en la puerta. Y el capitán iba de unos a otros, levantándonos el ánimo y echando una mano siempre que hiciera falta. De cuando en cuando, el doctor venía a la puerta a tomar un poco el aire y aliviar los ojos, que tenía totalmente enrojecidos a causa del humo, y siempre que lo hacía hablaba conmigo. En cierta ocasión me dijo: «El bueno de Smollett es mejor persona que yo, y si lo digo es por algo, Jim». En otra ocasión se acercó y permaneció callado un rato. Luego echó la cabeza a un lado, me miró y preguntó: «¿Ese Ben Gunn es un hombre normal?» «No lo sé, señor», le contesté. «No estoy muy seguro de que esté del todo cuerdo». «Si existe alguna duda al respecto, es que lo está», replicó el doctor. «Jim, un hombre que se ha pasado 3 años mordiéndose las uñas en una isla desierta no va a parecer tan cuerdo como tú o como yo. ¿Dices que tenía antojo de queso?» «Sí, señor, de queso». «Pues bien, Jim», prosiguió, «ya ves la ventaja que tiene a veces el ser exquisito con la comida. Tú has visto mi caja de rape, ¿verdad?
Sin embargo, nunca me habrás visto aspirarlo. El motivo de ello es que en esa cajita llevo un trocito de parmesano, un queso italiano muy nutritivo. Pues bien, se lo voy a dar a Ben Gunn. Antes de cenar enterramos al viejo Tom en la arena y permanecimos un rato a su alrededor, con la cabeza descubierta a pesar de la brisa. Habíamos conseguido una buena cantidad de leña, pero insuficiente a ojos del capitán, que agitando la cabeza nos dijo que a la mañana siguiente tendríamos que reanudar la tarea con más entusiasmo. Luego, cuando nos comimos la carne de cerdo y cada cual recibió un buen vaso de aguardiente, los 3 jefes se fueron a un rincón a discutir nuestras perspectivas. Al parecer no se les ocurría ninguna solución, pues los víveres eran tan escasos que tendríamos que rendirnos por hambre antes de que llegaran los refuerzos. Pero decidieron que nuestra mayor esperanza estaba en ir exterminando a los bucaneros hasta que optaran bien por arriar la bandera, bien por huir con la Hispaniola. De 19 que eran, ya solo quedaban 15, otros 2 estaban heridos, y uno al menos, el hombre que había caído junto al cañón, estaba gravemente herido, si no muerto. Cada vez que abríamos fuego sobre ellos, había que aprovechar la ocasión, teniendo el mayor cuidado en no poner en peligro nuestras vidas. Y además contábamos con 2 buenos aliados, el ron y el clima. En cuanto al primero, aunque estábamos a media milla de distancia, podíamos oír a los amotinados rugir y cantar hasta altas horas de la madrugada. Y en cuanto al segundo, el doctor se apostaba la peluca a que, acampados como estaban en plena ciénaga y sin medicamento alguno, la mitad de ellos estarían postrados en menos de una semana. Así que, si nos han matado a tiros antes, añadió el doctor, estarán encantados de largarse la goleta. Al fin y al cabo es un barco y se pueden dedicar de nuevo a la piratería, digo yo. Será el primer barco que yo pierda, comentó el capitán Smollett. Yo estaba muerto de cansancio, como os podéis figurar, y cuando por fin pude conciliar el sueño, cosa que no sucedió hasta haber dado muchas vueltas, me quedé dormido como un tronco. Los demás ya se habían levantado hacía un buen rato y habían desayunado, y el montón de leña había aumentado en casi otro tanto, cuando me despertó un ajetreo y un rumor de voces. ¡Bandera blanca!, oí que decía alguien, y luego, con un grito de sorpresa, ¡pero si es el mismísimo Silver! Al oír aquello pegué un brinco y frotándome los ojos, fui a postarme tras un agujero que había en la pared a modo de tronera. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.